Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Bueno, primero mil disculpas, tuvimos un pequeño problema de tecnología hace unos poquitos minutos, pero bueno, les decía que tenemos que estar conscientes de que el Señor siempre ha estado caminando con nosotros, que quiere hacer algo grande con cada uno de los que estamos aquí presentes, de cada uno de los que se conectan a través de las redes sociales, y que no nos olvidemos, si nosotros pertenecemos a una casa, de cuál es la misión y la visión que el Señor ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Estábamos hablando un poquito respecto a eso. Y sin más preámbulo, les decía que vamos a empezar el día de hoy con nuestra enseñanza, la cual se la ha titulado La cultura del reino, la parte 2. Recordemos que hace 8 días se enseñó, se predicó acerca de la cultura del reino, pero la parte 1, en donde el pastor Dani nos compartió acerca de algunas cualidades y características que se tienen dentro de un reino, ¿verdad? Y voy a iniciar esta pequeña enseñanza que tenemos el día de hoy, ¿no es cierto? Haciendo unas pequeñas preguntas para rápidamente recordar lo que habíamos visto, ¿no? La semana anterior. Para aquellas personas que no pudieron estar tal vez presencialmente la anterior semana, recuerden que nuestros videos se cuelgan a través de nuestras redes sociales en nuestra página web de Neshama, o también pueden ingresar a nuestra página web, ¿no? No sé si han visitado nuestra página web, también ahí están colgadas nuestras enseñanzas para que las puedan tal vez escuchar cuando así se lo amerite. Así que si no pudieron escuchar la primera parte, yo les invito a que vayan a escuchar para que tengan un panorama un poquito más a detalle de lo que se sigue hablando. Y estábamos hablando acerca de la cultura del reino y decíamos anteriormente, en el anterior domingo, decíamos, si se da cuenta o usted sabe lo que es un reino, ¿no es cierto? Hablábamos, ¿no es cierto?, de eso. Que hay que entender qué es un reino. Y en un reino, vamos a hacer rapidísimo, ¿no? Porque eso ya está explicado, ¿no? Decíamos, un reino es un lugar en donde existe un rey y un señor. O sea, está alguien a la cabeza, hay un líder, ¿no es cierto? Dentro de ese reino existen derechos, privilegios y responsabilidades. El día de hoy en el mundo, algo se mencionaba, ¿no? En el mundo todavía hay países que se manejan bajo modalidad de reino, por ejemplo Inglaterra. Recién nomás falleció la reina Isabel, ¿no es cierto? Entonces, ese país tiene su cultura, y dentro de eso tenía una reina, o sea, había una cabeza, una reina. Ahora está lógicamente gobernando su hijo, ¿no es cierto? El rey Carlos, ¿no es cierto? En este reino hay derechos, escuche bien, hay privilegios y también hay responsabilidades. En todo reino hay esto, o sea, hay un rey, hay derechos, hay privilegios, hay responsabilidades. Y estamos hablando de que lógicamente cuando Jesús oró el Padre Nuestro, dijo, venga a nosotros tu reino. Entonces, si se está hablando del reino, nosotros tenemos que entender que eso también se aplica a los hijos de Dios. O sea, hay un rey, ya entendemos quién es el rey, ¿no es cierto? Hay derechos, privilegios y responsabilidades. Aquí me gustaría preguntarles, ¿usted sabe reconocer cuál es el derecho, cuál es el privilegio y cuáles son las responsabilidades que usted tiene como hijo de Dios? Y si no, dice, si no, vaya y recordemos lo que se predicó la anterior semana. Decíamos también que dentro de un reino hay una ciudadanía. O sea, los que viven en Inglaterra son ingleses, ¿no es cierto? Y ellos lógicamente tienen una ciudadanía que en la cédula de identidad dice inglés. Nosotros somos ecuatorianos. Y si pasamos a Colombia, seguimos siendo ecuatorianos. No es que por pasarnos a otra nación dejamos de ser ecuatorianos. ¿O quién de ustedes cuando pasa el puente de Rumichaca su cédula automáticamente se cambia y dice ahora es colombiano? No, porque usted nació acá, ¿no es cierto? Y eso es interesante saber, porque usted como hijo de Dios, usted nació, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, en la presencia de Dios, y ahora ya tiene una nueva ciudadanía. Así que usted puede irse al mundo, ¿no es cierto?, pero en el mundo usted no cambia, ¿no?, su ciudadanía. Es decir, a ver, cuando estoy en el mundo soy hijo del diablo, ¿no? Y
cuando estoy en la iglesia soy hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Podemos decir eso? No, no es cierto. Usted debe de mantenerse como hijo de Dios, pues. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Entonces decíamos, hay una ciudadanía. Hay un territorio también que está definido. ¿Sí o no? Entonces, hay límites dentro del territorio. Decíamos también y hablamos que hay una constitución o una ley. Y yo sé que el Espíritu Santo le está un poquito como que trabajando ahorita en este momento a su cabecita, diciendo, a ver, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la constitución que se maneja para los hijos de Dios? ¿No es cierto? Hay un código ético y moral también. Por ejemplo, se me viene, ¿no? En los Estados Unidos, ¿usted sabía que en los Estados Unidos se aplica la pena de muerte? O sea, hay pena de muerte para cierta clase de criminales, pero eso es en Estados Unidos. Aquí todavía, por ejemplo, en Ecuador no hay eso, ¿no es cierto? Entonces, son dos países diferentes en donde cada uno maneja su código ético y moral. ¿Me siguen? Hay un ejército. Todos los países tienen ejército. Todos los países. ¿No es cierto? Acá también hablamos de un ejército. Hay una economía dentro de un reino. ¿No es cierto? Miren qué interesante, que todo esto engloba, ¿no? El reino de Dios. Hay una cultura. Justamente de eso estábamos poniendo el título. ¿Sí? La cultura del reino de Dios. ¿Qué entendemos como cultura? ¿Se acuerdan un poquito de lo que hablábamos? ¿Qué es una cultura para usted? ¿Qué es cultura? Qué falta de agricultura, ¿no? Una tradición. Muy bien, es un conjunto de tradiciones, muy bien. ¿Qué más? No creo que solo el Samu no sepa aquí. Claro, es un conjunto de tradiciones. En otras palabras, ¿sabía que la cultura tiene que ver con el lenguaje que tiene cada persona? Cuando usted ha tenido la oportunidad de que las personas de la costa vengan acá a la sierra, ¿ustedes lo identifican rapidito? Sí. Sin necesidad de que digan, ve, yo soy costeño, sí, porque hablan. Vamos a comer la pizza con pexi, ¿saben si no es cierto? Oye, ñaño, ¿no es cierto? Entonces dice, este es costeño. Su cultura, el lenguaje. ¿Sí se da cuenta? El lenguaje. ¿A usted lo reconocen cuando habla allá afuera? Que es diferente. ¿O no? Sí. Usted, por ejemplo, va al mundo y se mete, yo qué sé, solo por poner un ejemplo, se mete al mercado y habla como las del mercado. ¿Qué te pasa, hijo de no me des? Entonces, como dice, este es de los nuestros, ¿no? O si hay algo que le identifica como hijo de Dios en su lenguaje. Esto es interesante, lo que estamos hablando, porque es bien profundo, ¿no? O sea, ¿cómo hablas tú afuera? Te dicen, ve vos, como que no te he escuchado que dices malas palabras. ¿Por qué ve? Es mi lenguaje, me identifica, ¿no? Te mezclas con la plebe, como se menciona, con los incircuncisos. Los valores, los hábitos, las acciones, eso es cultura, ¿no es cierto? Los hábitos, las acciones que nos caracterizan como hijos de Dios. ¿Estamos? Todas estas cualidades engloban a un reino. Y habíamos visto cada uno de ellos de manera específica la anterior semana. ¿Estamos? Hoy vamos a seguir con esta enseñanza. Vamos a ver la segunda parte, la continuidad de esta enseñanza. Y por eso le hemos puesto, ¿no? Cultura del Reino, parte 2. Y para ello yo le pido que me acompañe a leer, ¿sí? Los que están con su Biblia en las manos. Vamos a abrir nuestra palabra, o si tienen en el celular. Si no tienen Biblia, como se dice por ahí, un predicador adjunte a un cristiano. ¿Sí? Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta parte de la Biblia? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿no es cierto? Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa venga a nosotros tu reino? ¿Qué significa eso de decir venga a nosotros tu reino? Es decir, ¿el reino de los cielos viene a la tierra o viene a nosotros? ¿Viene a la tierra o viene a nosotros? ¿Qué creen? Venga a nosotros tu reino. Algunos dicen que Jesús no vino a levantar una iglesia, sino a establecer un reino.
En otras palabras, al venir a establecer un reino acá en la tierra, vino a establecer una cultura de reino. Porque si habla de reino, necesariamente engloba todas estas características y cualidades que acabamos de mencionar hace pocos minutitos atrás, ¿no es cierto? Y algunos creen que Jesús no vino a levantar una iglesia, sino a establecer su reino, una cultura. Pero la Biblia nos enseña que Jesús sí dijo: edificaré mi iglesia, ¿no es cierto? A lo cual podemos entender que según la Escritura, ¿no es cierto?, que Jesús edifica una iglesia, Él quiere edificar su iglesia, a la cual debemos pertenecer y establecernos en ella, y mostrar también el reino de Dios y su cultura, como justamente estábamos hablando acerca de nuestra misión y visión, ¿no es cierto? Porque muchos dicen, a ver, la visión es atractiva, es interesante, ¿no? Que en el año 2025 seamos un referente como iglesia de ser los portadores de la presencia de Dios. Es como que muchos descansan y dicen, si Dios así lo quiere, Él lo ha de hacer. Y recuerde que Él, aunque suene un poquito como contradictorio, ¿usted cree que Dios necesita algo para vivir o para ser Dios? No, Él no necesita. Pero, por eso a lo que voy, yo creo que me entienda bien, pero a pesar de que suene contradictorio, para que Él pueda cumplir cierto tipo de cosas que Él ha prometido, sí necesita de nuestra decisión. Y no porque Él, a la final, si nosotros hacemos o dejamos de hacer algo, Él deja de ser Dios. Porque si nosotros no le hacemos caso y si nosotros no queremos llevar la palabra de Dios como Él nos demanda, tranquilo, Él sigue siendo Dios. Lastimosamente Él va a elegir a otro que sí quiera, y el que se va a perder de las bendiciones es cada uno de ustedes, no Dios. Y ahí viene el punto, ¿no es cierto? Entonces eso hay que entender. Entonces Jesús vino, ¿no?, también a edificar una iglesia y a mostrar el reino de Dios y su cultura. Porque la predicación, la enseñanza de Jesús siempre fue referente al reino de Dios y su cultura. Y desde que comenzó a predicar hasta los días de su muerte, Él siempre habló de eso. Y es responsabilidad mía, de usted, de establecer y mostrar el reino y la cultura de nuestro Rey Jesús aquí en la tierra mientras Él viene por segunda vez. Pero aquí es lo interesante y por eso es importante seguir aprendiendo, ¿no? Por eso es importante congregarse, por eso es importante leer la palabra, por eso es importante juntarse con personas que entienden nuestro mismo idioma, porque yo le voy a decir algo, ¿no es cierto? Tal vez si usted se pasa a Colombia es fácil seguirse comunicando con los colombianos, porque de cierta manera, aunque nuestros lenguajes sean algo diferentes, a la final el idioma es el mismo. Pero ¿qué pasaría si usted le digo váyase a la China y se va sin traductor y sin nadie más que le ayude? ¿Se sentiría nervioso? Podría tal vez comunicarse con otro chinito que tampoco no sepa ni papa de español. ¿Usted qué cree? ¿Se va a poder comunicar? Sí. No. Porque no, con señas tal vez. Que le mate. Entonces, es importante que nosotros, como hijos de Dios, sepamos cuál es la cultura de nuestro reino. ¿Qué es lo que debemos hablar? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar para que nos identifiquen? Yo quiero hacerles una pregunta bastante interesante el día de hoy. Y voy a tomar las palabras de San Francisco de Asís. ¿Sí saben quién es San Francisco de Asís? ¿No saben? El santo, ¿no? Bueno, Francisco de Asís, ¿no? El santo. Porque es interesante tomar esos ejemplos de esos hombres, ¿no?, que a la final fueron hombres de Dios. Lastimosamente la gente es la que tergiversa después, como que empieza a rezar al santico y todo eso. Pero él decía, en todo tiempo predica la palabra, y solo cuando sea necesario abre tu boca para hablar de Cristo. Entonces uno dice así, por ahí veo que hacen así, ¿cómo? O sea, barajámela bonito. Decía, en todo tiempo predica la palabra, y solo cuando sea necesario abre tu boca para predicar de Cristo. Él estaba hablando de su testimonio. O sea, y aquí quiero hacerles, basándome en ese dicho de San Francisco de Asís, quiero preguntarles algo. ¿A ustedes los han identificado o les han dicho algo solo por su comportamiento? Les han dicho, oye, tú eres medio extraño, no sé, o sea, tú eres cristiano, ¿ve? Sin necesidad de ponernos un cartelito en la frente, ¿no? Sino,
Cuidado, aquí viene el cristiano, ¿no? Por si acaso, hágase en un lado. O no me invitarán a las fiestas porque yo no voy. ¿No es cierto? Sin necesidad de llegar así, a ustedes los han identificado por llevar la presencia de Dios, por ser luz en ese lugar. ¿O no? Entonces, rumiemos un poquito. Escuchaba yo esta frase en esta semana, rumiar, ¿no? Estarte masticando un poquito. Como, ¿será que a mí me han identificado sin necesidad de abrir la boca? ¿Cómo identifica usted a un gringuito cuando está de paseo por aquí, por Quito? Porque es blanco. Muy bien, te felicito. ¿No es cierto? Hasta en su aspecto uno dice, este es gringo, porque es blanco, rubio, ¿no? Y cuando empieza a hablar chuta en inglés, dice, este de ahí es gringo, o sea, o es de los Estados Unidos o es de, no sé, de Inglaterra, pero es gringo. Hasta su aspecto cambia, y así deberíamos ser nosotros, ¿sí? Uno dice, pero chuta, si yo soy negrito, feíto, ¿cómo me voy a identificar con los demás de aquí? Pero algo hay que los diferencia. ¿Sí me está siguiendo? Entonces es importante que nosotros empecemos a vivir esa cultura del reino para diferenciarnos de los que están alrededor de nosotros. Recuerde que Jesús, Él caminaba y a él lo seguían, porque Él implantó un cierto tipo de fama, ¿no es cierto? Que donde Él iba había algo extraordinario. Donde Él iba la gente se curaba, donde Él iba los enfermos se sanaban, donde Él iba había paz, había tranquilidad, gente resucitaba de la muerte. Y por eso es que a Él, hasta los ciegos gritaban su nombre, ¿no? Cuando decían, por aquí anda Jesús, ¡hey! Jesús. Gritaban, ¿sí o no? Acá vueltas al revés, con nosotros más bien nos quieren mandar pateando. ¿Sí o no? Muchas veces mejor mándalo pateando a este cristianito. ¿Sí o no? No nos desean, no nos quieren. ¿Verdad? Es decir, nuestra responsabilidad es preparar todo hasta que Él venga y se establezca el reino de Dios y su cultura para siempre. Entonces eso significa que cuando nosotros oramos o cuando la Biblia dice venga a nosotros tu reino, ¿estamos? ¿Me siguen o no me siguen? Amén. ¿Cómo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo pertenecer a la cultura del reino de Dios? ¿O cómo se recibe? ¿O cómo se pertenece a ese reino? Al que estamos hablando, lógicamente, en este momento. Si leemos nuestra Biblia, para responder a esta pregunta, Lucas 18:17 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Miren una clave espectacular que el Señor nos da en este punto. Dice, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo yo pertenezco a la cultura del reino? ¿Cómo yo empiezo a pertenecer? Mi hija recién nació, hace 10 meses, ¿no es cierto? Y cuando pasó, creo que un mes y medio, le hicimos sacar la cédula, ¿no es cierto? Y yo podía irme, a ver, lógicamente a mí me dan la partida de nacimiento de aquí, del Ecuador, y era mi obligación sacarle la cédula, y ella en ese momento empezó a pertenecer como un miembro más de los ecuatorianos, a ser parte de la estadística. Entonces uno dice, ¿cómo recibo la ciudadanía ecuatoriana? Y en los registros civiles registrándose, que te den la cédula. Ahora aquí algo parecido, es una analogía que estoy haciendo. Pero es como decir, ¿cómo pertenezco entonces a la cultura del reino que estamos hablando en este momento? Y aquí la palabra de Dios nos da un punto súper claro. Dice, de cierto os digo, hablando Jesús, ¿no? Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que el que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Entonces uno dice, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo recibe como un niño? Mi pregunta es, ¿cómo recibe un niño las cosas? ¿Cómo recibe un niño las cosas? Con alegría. Muy bien. ¿Sí ven que sí saben? El problema es que no aplicamos. Pues casi siempre feliz, con alegría, con curiosidad. Ahorita que estoy con mi hija, ella todo quiere coger. Pero y uno se pone a pensar, dice, chuta, o sea, deja, ¿no? Pero sí se da cuenta porque es su primera vez que ve, pues. O sea, es como que está explorando, está conociendo nuevas cosas que ella no desconoce.
Así son los bebés. Por eso cuando nosotros vamos creciendo, ya uno ya se le va quitando el interés porque ya conozco. Es más, yo me he dado cuenta con mi nena de 10 meses que cuando ya le doy un juguete que ya lo conoce, ya no quiere. O sea, ya lo he explorado tanto que es como que le pongo ese y es como que lo hace y dice, quiere otro y se pone a llorar. Porque ya lo conoce. Pero créame que si yo le doy cualquier cosa que ella nunca haya visto, es como que se pone atención y lo recibe como con esa felicidad, ¿no es cierto? ¿Cómo recibe? Entonces, ¿cómo tú recibes las cosas del reino? Cuando se te dice, mira, la palabra de Dios dice que tienes que hacer esto. Y cuando nos dicen eso, nosotros más bien rechazamos eso. Dicen, no, esto no. No recibimos con felicidad, porque creemos que van a cambiar lo que nosotros pensamos. Entonces, ahí viene el problema. Por eso es lo que Jesús dijo, ¿no? De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Recibir el reino. ¿Qué significa recibir el reino? Vamos uniendo todo lo que ya hemos dicho. ¿Qué significa recibir el reino? Recibir al que es el rey, recibir la ciudadanía, recibir las responsabilidades, recibir los derechos, recibir las obligaciones, ¿sí o no? Recibir el territorio, recibir lo que nos han prometido, todas esas cosas. De eso se trata el recibir. Porque ¿recibir qué? Y es complicado recibir con felicidad, ¿no? Cuando el Señor te dice, perdona al que te hizo daño. No, a ese sí no. Esa forma es ¿tú recibes esa palabra con alegría o te cuesta? Cuando te dicen, perdona al que te está hiriendo. Perdona al que te hizo daño. La palabra de Dios dice, ora por el que te persigue. Por los que te maldicen, ora. Ahí lo recibes más bien como que chuta, no, este mejor. De eso no me hables, ¿no? Entonces no estás recibiendo las cosas como... Entonces, ¿de qué hablamos? Porque solo recibimos lo que nos conviene. Y esa no es la manera en la que recibe un niño. Clarito, el niño recibe las cosas casi la mayor parte de veces con felicidad, con alegría. Aquí hay algo interesante y quiero que me entiendan bien, ¿no? No estoy diciendo que no aprendan a pensar, por si acaso. Pero el niño recibe las cosas sin tanto razonar. Porque créanme, si yo a un bebé ahorita, cojo un alacrán y le doy, lo recibe. Porque él no sabe si lo va a picar o no. Pero si yo cojo el alacrán y le doy a usted, cree que usted va a salir corriendo. Si estás loco, vete para allá. No razona mucho. Sin enfocarse tanto en lo que va a suceder. ¿Sí me están siguiendo? Si están comiendo, rumiando lo que estábamos diciendo. Si están masticando. Sin ponerse a pensar en lo que tengo y en lo que no tengo en este momento. Y con esto Dios no nos está diciendo que no pienses. Ojo, hay que dejar claro. No te está diciendo no pienses en nada. Sino que quiere llevarnos a practicar sus principios espirituales, los principios que son establecidos dentro del reino de Dios y su cultura. Por ejemplo, cuando Dios te dice que hará algo en tu vida, que nos va a bendecir, no te preocupes de cómo y cuándo lo va a hacer, porque muchas están preocupados del cómo va a bendecir el Señor. Y si te dijo que te iba a bendecir, tranquilo que te va a bendecir. ¿Recibes así esa palabra como un niño o no? Es que chuta, ¿no? Si el Señor dice, te voy a bendecir en abundancia, tus hijos no pasarán hambre. Chuta, pero si ahorita estoy más jodido que qué, estoy lleno de deudas. ¿Cómo voy a hacer? Y empezamos a echarle la mano a Dios, ¿no? ¿Será que me saco por ahí un prestamito o me voy al chulco? Y si se abre la puerta del chulco, ¿será que el Señor abrió las puertas? No, escuchen bien lo que les estoy diciendo, porque pensamos que a veces hay que echarle una mano a Dios, ¿no? Y con eso no quiero decir que tampoco te quedes cruzado de brazos, hay que obedecer lo que la palabra de Dios te dice, siguiendo los principios del reino. Y no sé por qué, pero a veces es como que uno de los principios del reino es que cuando tú quieres obtener tal vez bendición económica, ¿qué te dice el Señor que hay que hacer? ¿Seguro? ¿Qué des? Así de fácil. Pero es que entonces ahí viene la tergiversación, porque por eso es que muchas iglesias y muchos pastores son señalados porque sacan plata. Simple. El que da dentro del reino y el que está sujeto a la ciudadanía del reino, eso es así.
Ahora, si es que yo doy, hasta puedo dar con fe, pero si no me veo como hijo de Dios, si no cumplo los preceptos que el Señor me ha puesto, ¿cómo quieres recibir? Tenemos que ir en orden y cumplir todo lo que está escrito en la parte del reino de Dios. ¿Me siguen? ¿Cuántos dicen amén o no? Amén. Entonces, muchos estamos preocupados, ¿no? De cómo va a ser Dios, cuándo lo va a hacer Dios, cuándo hará las cosas y cuándo queremos que realmente las haga o no. Y como te digo, si quieres recibirlo, yo sé que Dios lo va a hacer. Si te ha prometido algo, lo va a hacer. Pues si decimos ser seguidores del Señor Jesucristo, de ser gente de fe, debemos vivir bajo el gobierno de Dios y su cultura. Entonces debemos confiar en Dios como nuestro Padre, como que si fuéramos un niño pequeño. Amén. Entonces ahora sí podemos dar respuesta a la pregunta de cómo recibir o pertenecer al reino de Dios y practicar su cultura. Y lo de siempre, ¿no? Yo parezco disco radiado, pero es que de eso depende. Primerito, lo primero que debo hacer es decidir. Si yo no tomo la decisión, o sea, complicado va a ser el asunto. Y después de tomar la decisión, algo súper importante, debemos empezar a hacer las cosas con fe. Y eso significa recibirlo con una actitud de niño, con una actitud de fe. Pues ahí es donde yo me hago una mea culpa, ahí donde muchas veces fallamos también, porque nos hace falta. ¿Sí o no? Es como que por las circunstancias digo, chuta, esta sí la veo negra. Mejor yo mismo voy a hacer las cosas porque como que el Señor ha de estar ocupado con Benny Hinn. ¿A mí qué me va a hacer caso? Ahorita. Entonces, aspectos importantes sobre la cultura del reino. El reino de Dios solo se entiende en forma espiritual. Yo voy a pedir que el día de hoy me ayuden con la lectura los que estamos aquí presentes. A ver, vamos a ir a la palabra de Dios, a 1 Corintios 2:14. ¿Quién llegó ahí? 1 Corintios 2:14. ¿Qué dice? Amén. ¿No tiene Biblia, mijita? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien. ¿Sí se dan cuenta? El hombre natural no entiende. Y para él son locura. Ahora hágase un mea culpa en este momento en su corazoncito. ¿Usted alguna vez, sí, como que lo que le sucedió a Sara, ¿no? Cuando llegó a la presencia del Señor Jesucristo, ¿no? De cierta forma, estuvo ahí presente. Le dijo, tu esposa quedará embarazada. Y Sara tenía 90 años y estaba escuchando ahí detrás de él. Y se rió, ¿no? Quedar embarazada a los 90, está loco. Cuando el Señor le ha dicho a usted una palabra, tal vez lo ha tomado así con esa como que graciosa, como chuta, que lo va a hacer ahorita, ¿no? El reino de Dios solo se entiende en forma espiritual. Por eso es que se nos hace muy difícil a veces entender las cosas de Dios. Se nos hace súper complicado, porque hay que entenderlas espiritualmente. Y si vivimos bajo los preceptos del mundo, ¿no es cierto?, difícilmente vamos a entender qué es lo que nos quiere decir Dios cuando nos suelta una palabra. Si ahorita le pongo a que diga una frase a un chinito, difícilmente usted le va a entender. Porque no entiende su idioma, no entiende su forma de expresarse. No le va a entender. O alguien que me diga, ¿qué les acabo de decir? ¿Qué tan diría? Ni yo también sé qué diría. Pero ¿entendieron? No, porque no hablamos eso. Guantán chaulafán, por favor. Chaulafán nomás dicen entender. Ahorita que tenemos hambre, ¿verdad? Entonces, si yo quiero entender las cosas espirituales y quiero entender cómo es lo que el Señor quiere que yo lleve en mi vida, tengo que vivir bajo los preceptos espirituales. Tengo que ser más espiritual. ¿Sí o no?
Porque si no vamos a vivir solo en lo natural, no va a entender las cosas. Y para usted va a ser locura. ¿Qué tan ese loco diría? Y como les digo, la palabra de Dios cambia la realidad. La palabra de Dios cambia la realidad. Porque cuando Jesús, ya les he dicho, ¿no? Cuando Jesús entró al lugar donde estaba muerta la niña, él dijo, tranquilos, no lloren, que la niña duerme. Pero estaba muerta. Entonces, la verdad era que estaba muerta, la realidad era que estaba muerta, pero la palabra de Dios modifica eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso todos los que estaban ahí es como que se burlaban de Jesús. Decían, ¿este está loco? Es más, sus propios seguidores, hasta entendemos que tal vez empezaron a decir cosas. Por eso él mandó a entrar solo con 2 personas, dijo, vos y vos. O sea, con los que sabía que tal vez le iban a apoyar, porque los demás eran, este que está loco, creyendo en cosas. Si la niña está muerta. Entonces, el reino de Dios solo se entiende de forma espiritual. Alguien que me acompañe a leer Juan 15:5. Las cosas del reino se tratan de las cosas que los seres humanos no pueden hacer, es decir, de lo sobrenatural. Por eso, ahora usted va a decir, razón, estoy ya entendiendo por qué me cuesta tanto a veces estar metido en la onda del reino de Dios. Porque todo lo que se habla de parte del Señor es, por ejemplo, Dios es espíritu. Hay que entenderlo de manera espiritual. ¿Qué dice Juan 15:5? Alguien duro. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Muy bien, hasta ahí no se fue de la... Las cosas de Dios se tratan de las cosas que los seres humanos no pueden hacer. Si estás alejado de mí, nada puedes hacer. ¿Se está refiriendo, Jesús se está refiriendo a las cosas que podemos hacer en lo natural? ¿Usted cree? No, lo natural uno lo puede hacer tranquilamente. Cuando él se refiere a eso, cuando dice, si ustedes quieren estar, o sea, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, si ustedes están pegados a mí, pueden hacer lo que ustedes pidan y se hará, pero espiritualmente hablando. Pero si estás lejos de mí, no vas a poder hacer muchas cosas. Espiritualmente hablando, ¿no? No te está diciendo chutas que ya vas a poder, o sea, se te quitará tu don y no vas a poder hacer ciertas cosas naturales, ¿no? Por si acaso. Hay que entender bien lo que está hablando Jesús. Entonces yo te hago una consulta, ¿no? Y inclusive un mea culpa otra vez, yo por siempre empiezo por mí mismo, ¿no es cierto? Usted ha tenido últimamente, porque tal vez uno dice, sí, hace 10 años, sí, últimamente, usted ha tenido la oportunidad tal vez de ir a orar por un enfermo y que se sane. Eso se ha estado perdiendo estos tiempos, ¿no? ¿No es cierto? Porque casi, ya estamos viviendo casi lo natural, que a veces hemos chuta así una oracioncita por ahí, ojalá se sane, ¿no? Ojalá no se me muera el paciente. Porque así pasa, ¿no? Últimamente a veces ha habido gente que nos pide oración y ¡pum! Se falleció. Y tal vez eran personas que tenían una vida que recorrer larga todavía. Y ¿qué pasó? Chutas, que... Entonces tenemos el temor de decir, chutas, que si vaya a ser que si oro y se me muere, fuera, quieran a decir, ¿no? Y empezamos a tener ese tipo de argumentos en la cabeza, ¿no es cierto? En donde ya empezamos a vivir así en lo natural, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos estamos desapegando de la vid, que es el Señor Jesucristo. Es más, no vayamos tan lejos. Usted ha vivido en estos últimos días algo sobrenatural. ¿Tiene algo sobrenatural para contarnos el día de hoy? Si yo le digo, vamos a hacer brevemente una serie de testimonios aquí. Se puede decir, ¿sabe qué? Esto para mí es sobrenatural. Y como una vez, no debatía yo con un compañero de la universidad, ¿no? Y cosas sobrenaturales yo me refiero a algo que en verdad impacte, ¿no? Porque yo le decía, ¿sabes qué? Algo le comentaba a este compañero que le decía, yo creo en Dios porque Él me ayuda también, por ejemplo, en las partes de rendir los exámenes, ¿no?
decía, y me ayudó a sacar bien esta entonces él se reía de una forma como que no, decía, no te creo tanto, porque a la final me hizo una pregunta que interesante, dijo, ¿estudiaste o no estudiaste? Digo, sí. Entonces, o sea, no fue tanto por eso, si no hubiese estudiado, hubiese sacado mal, y tenía toda la razón. Entonces era como que no se daba mucha gloria, porque no es casi algo sobrenatural, y digo, wow, qué bestia. Pero a lo que yo voy, usted tiene un testimonio estos últimos tiempos, en donde puede decir, es Dios, fue Dios, o ya no. Dice, sí, me acuerdo que cuando hace 15 años, ¿verdad? ¿No? O sea, y ahí está bien, porque eso nadie desmerece, pero tenemos testimonios de, últimamente ya no, o sea, ya no vivo sobrenaturalmente, porque ya algo más en lo natural. Tiene, para ver si al final pasa usted a dar un testimonio, pero de algo sobrenatural que diga, wow, o sea, ahí sí fue Dios. No hay otro, ¿verdad? Alguien que me ayude a leer Mateo 16:24. Dios no es un trampolín para alcanzar nuestros sueños. No. Aspectos importantes sobre la cultura. Entonces, allá vamos rumiando un poquito más, ¿no? El reino de Dios solo se entiende de forma espiritual. Para que tú puedas meterte en la cultura del reino, tienes que entender lo espiritual. Las cosas del reino se tratan de las cosas que los seres humanos no pueden hacer, sino tenemos que estar pegados a la vida, al Señor Jesús, para estar viviendo lo sobrenatural. Dios no es un trampolín para alcanzar nuestros sueños. ¿Quién lee? Mateo 16:24. A ver. Amén. A ver. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Va. Nosotros muchas veces, ¿no es cierto? La gente acude a los caminos de Dios y voy a hacer, ¿sí tienen tiempo o de aquí tienen 15? Son las cosas. Es más fácil, para que me entiendan la idea, es más fácil que una persona que esté con deudas, que esté con problemas, que esté herida, que esté triste, es más fácil llegar a ese tipo de gente para que venga a los caminos de Dios. Porque, entre comillas, ¿no? Se le dice, ven acá, ¿no? Dios te va a ayudar a salir de todas esas cosas. Y Él te va a ayudar, te va a cambiar tu vida. Y por eso es lo que surge y nace el pare de sufrir. Porque de cierta manera tiene algo que verlo. O sea, porque tú estás en sufrimiento, ve, el Señor te va a ayudar a que pares de sufrir, ¿no? Pero no es totalmente como que pare de sufrir, o sea, es como que llegas a los caminos de Dios y se te acaban los problemas automáticamente, y como que Dios es el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Que frotas, sales y ahora que aquí estoy, ¿qué deseas que te haga? Señor, las deudas, pum, Señor, el sufrimiento, pum, Señor, mi familia, pum, listo, ahora sí, chao, y te de llamar cuando necesites. Pensamos que así es. Y aunque a veces el Señor hace eso, porque es el Dios bombero, ¿no es cierto? Cuando está quemándose todo, lo llamamos, viene, apaga el incendio y después chao hambras, cuando haya otro incendio de llamar. Y aunque a veces el Señor es tan misericordioso que hace eso, no se trata de coger como un trampolín y decir, con Él voy y alcanzo mis sueños, porque quiero alcanzar mis sueños. Cuando realmente lo que la palabra de Dios dice es tenaz, ¿no? O sea, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niegue a sí mismo y sígame. Entonces uno dice, ¿ese es el verdadero evangelio? Si así es, ¿quién le gustaría seguir ese verdadero evangelio? Y con esto nosotros, porque hay iglesias de la prosperidad, ¿han escuchado? Que hoy ese término es la iglesia de la prosperidad, donde te hablan que la plata, que el éxito, y eso es bíblico, que el Señor sí te lo puede dar. Pero realmente, no sé, yo no quiero decir que este ministerio no es que habla de la prosperidad, porque sí, es bíblico eso. Pero nosotros tampoco no es que estamos en contra de eso, pero más bien el evangelio te habla de negarte a ti mismo, de dejar a un lado lo que a ti te interesa para empezar a hacer las cosas que le interesan a Dios. Y eso es fácil. ¿Por qué no? Y ahí no te das cuenta que mientras tú te metes en la parte en donde quieres agradarle a Dios, tus sueños, tus deseos, tus anhelos de tu corazón se van cumpliendo, pero una vez que hayas dejado a un lado todo.
pero esa parte es difícil. Porque si te das cuenta, y con esto no quiero hablar en contra, por eso digo, de las iglesias de la prosperidad, no estoy hablando de eso. Pero si te das cuenta, los 12 discípulos o los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Ninguno de ellos se habló o se ostenta de prosperidad, más bien ellos dieron su vida a causa del evangelio. Miran a leer. Y ahora más bien se habla como que chuta de prosperidad, carros de lujo, los templos ostentosos, ¿no es cierto? De eso se habla. Y ninguno de ellos más bien te habla de muerte, dice, ve, o sea, tienes que más bien a veces tocar, despojarse de todo, hasta de lo que tú quieres hacer. De eso se trata la cultura del río. Entonces, más bien yo te hago una pregunta, ¿tú estás viviendo bajo esos preceptos? Cuando te dicen, eso va a ser así, el Señor te demanda esto, tienes que morir, tienes que tomar tu cruz, seguir, dejar a un lado todo. ¿Estás viviendo bajo eso? O sea, ¿tienes en tu corazón eso o no? Dios es soberano y nosotros somos sus siervos. Se trata de hacer su voluntad en nuestras vidas. Y claro que alinear nuestra voluntad a la suya va a costar. ¿De cuánto les gusta hacer la voluntad del otro? Para alguien que diga, a mí sí me gusta hacer la voluntad del otro. En otras palabras, que me mandan. La mandarina, ¿no? Y por eso vienen las peleas dentro de los matrimonios, ¿cierto? ¿Por qué creen que es complicado el matrimonio? Como dice el Dante, no se trata solo de andar persiguiendo a la esposa en calzoncillos por toda la casa. Porque eso se trata de convivencia, y la convivencia es lo más complicado. Porque te estás adaptando ¿a qué? A la cultura del otro, a la tradición del otro, la forma de crianza del otro, cómo le enseñaron al otro. ¿Sí o no? Y eso es complicado. Y ceder eso es difícil, por eso amar es decisión, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Cuando quisieras mandarlo pateando, tienes que decirle, bueno, le amo. ¿Sí o no? O alguien de los que están casados, o los que viven en pareja, que vengan que digan, no, fácil es la convivencia. Entonces lo mismo va a suceder con las cosas del Señor, por eso también se nos hace, aunque a veces lo romantizamos, no, sí, el Señor, mi pastor, mi Señor. Y no es así, porque ceder nuestra voluntad a las cosas que el Señor quiere va a ser duro. Y por eso a veces también nos queremos dar de quiños con el Señor, llenamos de rompe. No voy a la iglesia, es que no me contestó la oración, es que lo uno, es que lo otro, ¿cierto? Porque va a ser complicado. Eso es lo más, yo creía que es lo más complicado, es esa parte. Porque no se trata de hacer nuestra voluntad, sino lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Han escuchado ese testimonio de esa canción de Edgar Lira de la hojita de papel? ¿Sí la han escuchado? ¿La han escuchado? Ustedes solo Bugs Bunny andan escuchando. ¿Sí o no? Porque si les preguntan, ¿han escuchado la última de Bugs Bunny? Y sí saltan. Sí, claro, es así. Esta canción narra, ¿no? Y voy a hacer un paréntesis, ¿no? Dice que había un niño que cogió una hojita de papel y esta hojita, de cierta manera, como que él tenía vida la hoja de papel. Como que ella dijo, yo no quiero que el niño me coja, yo lo que quiero es formar parte de un libro que sea bestseller, el más vendido de todos. Y habla de esto. Es interesante, me gusta esta canción. Entonces, la hojita quería pertenecer a ese libro para que sea famosa, o sea, quería pertenecer a ese libro para que escriban sobre ella, para que le conozcan en todo el mundo, pero Dios no, o sea, Dios no quería eso, sino más bien Dios lo que quería era que esa hojita de papel vaya a las manos del niño, para que el niño haga con la hojita de papel un barco, y pueda irse a la orilla del río, saltar en el río, y que el niño pueda jugar y ver la sonrisa del niño al jugar con la hoja. Ese era el propósito de la hojita de papel. Pero la hojita no quería. Hasta que finalmente tuvo que entender, ¿no? Y ella no quería que la doble, quería que permanecer intachable. Pero el niño cogió, la empezó a doblar, y yo creo que mientras más la doblaba, la hojita le dolía más. Y yo sé que me están entendiendo lo que voy a decir. Es una canción poderosa. Decía, no, es que no quiero. Pum, la doblaba el niño.
Y la seguía doblando hasta que formó un barquito, lo puso en el agua, tal vez se mojó y todo, pero finalmente pudo ver la hojita de papel, la sonrisa de este niño en una hoja de papel. Eso significa hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y a la final la hojita de papel entendió que no estaba hecha para formar parte de un libro, sino para simplemente ver la felicidad de un niño. Y a veces nosotros peleamos contra eso. Y estamos como la hoja de papel. No es que por allá no es que por ahí no. Y el Señor dice, te empiezo a doblar. Te está doliendo, no te está doliendo. Pero hay que saber entender finalmente qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestra voluntad, no la voluntad propia. ¿Me sigue? Amén. ¿Amén? Y eso significa alinear todas las áreas de nuestra vida a lo que el Señor quiere hacer. Recursos, sueños, familia, tiempo para hacer los planes del Señor. Y para eso se necesita valentía. Y lógicamente la ayuda del Espíritu Santo, la cual debemos buscar leyendo la palabra y bueno, orando, ¿no? Después, ver y entrar en el reino y su cultura no es lo mismo. Ver y entrar no es lo mismo. ¿Sí o no? Ya está, es fácil de reconocer. Juan 3, 1 al 12, medio largo. Eso lo vamos a leer en casa, ya, para no... Pero sí o no que ver y entrar es diferente. Una cosa es poder expectar y otra cosa es poder entrar. Por eso recordemos lo que Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo, que si no nacía de nuevo no podía entrar en el reino de los cielos. Y este le refuta a lo que Jesús le dice, si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar. Entonces Jesús mismo nos marca una diferencia entre ver y entrar. Y lo podemos ver en la práctica, ¿no es cierto? Pues muchos vienen a la iglesia y créanme, hay full gente que viene a la iglesia, son simpatizantes, les gusta la predicación, les gusta la alabanza, la música y hasta lo que se les enseña, les encanta. Incluso probablemente una persona hasta puede tratar de obedecer y decir, sí, yo me congrego fielmente. Y que inclusive crea que Jesús es el Señor de su vida. Y cree, y le dice, yo sí lo recibo en mi corazón. Pero si solo quieres ver, está bien. Pero la palabra de Dios dice que aquel que nace del agua y del Espíritu no solo ve, sino que entra en la presencia. Una cosa es ser espectador y otra cosa es entrar. Hoy se juega la final de Aucas Barcelona. Auquitas Barcelona. ¿Quién es barcelonista aquí? Para orar por él. Yo solo molesto más. Pero hay hinchas que van a ir a ver, ¿no? Pero ¿usted qué cree que es diferente? O sea, decir, el que ve o el jugador que está dentro de la cancha. Y muchos nos llenamos la boca, ¿no? Porque a mí me gusta el fútbol, ¿no? O sea, no soy hincha de equipos, pero cuando juega el Ecuador, sí. Es más, me he ido a los estadios. Y a veces nos llenamos la boca y pensamos como que nosotros pudiéramos jugar mejor que los que están abajo, ¿no? Como que este patojo no va a poder patear. O sea, si estaba solito ahí, se la ha hecho, ¿no? Pero una cosa es decir, una cosa es expectar y otra cosa es estar abajo. Yo digo la presión de estar abajo, no de cuánta gente y todo. Debe ser diferente, ¿no? Entonces ahí viene una pequeña diferencia. Una cosa es ser espectador, ser fanático inclusive, y así hay aquí dentro de la iglesia, estoy haciendo esa analogía. Es como que vienen, dicen, sí, el Señor, y solamente ven, ¿no? O sea, ven las bendiciones de cómo llega el otro, cómo se sana el otro, cómo el otro fue bendecido y él no es nada. Porque solo les gusta, y llegan hasta ahí, solo les gusta la prédica, les gusta la alabanza, son fieles, tienen a Jesús en su corazón, pero no van más allá porque es una decisión. Entonces, ahorita, la pregunta es, ¿tú estás siendo espectador o estás en la cancha? ¿Te gustaría solamente ver o entrar en la presencia? Y si quieres entrar, déjame decirte que el viejo hombre no entra en las cosas espirituales, tal como Jesús conversó con Nicodemo.
Y es como aquel que ve un anuncio o una propaganda en la calle, ¿no? De una hamburguesa súper rica. Y dice, qué buena se ve esa hamburguesa, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve que se vea buena la hamburguesa si no se la puede comer? Esa es la diferencia de lo que estoy también, hago otra analogía. Si han visto esas propagandas que se ponen en los buses de los KFC, son súper ricos, ¿no? Cuando uno tiene hambre se chuta, se podría estar ese rato ahí comiendo. Pero ¿de qué me sirve si solamente veo, si no tomo la decisión de decir, a ver, ahí está el local, cojo, entro y me la compro y me la pruebo, ¿verdad? No sirve de nada. Igual sucede en lo espiritual, hay gente que se la vive viendo los milagros, ¿no es cierto? Y hemos visto milagros espectaculares en el internet, en la iglesia, hemos escuchado sermones en el YouTube, hemos leído libros que hablan de fe. Pero ¿de qué nos sirve ver o escuchar de milagros si no entramos de verdad en una vida de milagros? Y eso es para todos. Eso no es solo para a veces como yo también, si el otro y yo, cuando a veces me duele el estómago nomás, no puedo yo, Señor, sana, tengo que correr rápido a la pastilla. ¿Sí o no? Entonces no me va a servir de mucho a veces. Y esa es la vida o el camino cultural que el Señor quiere al cual que nosotros pertenezcamos en este momento, el que está hablando. Y quiero decirte en este momento, ¿no? Y de parte del Señor, que nuestra responsabilidad como iglesia es no solo vivir la clase de vida del reino de Dios y su cultura, sino anunciar a que otros entren en ese reino. Y tal como Juan Bautista predicaba, el reino de los cielos se ha acercado y muy pronto, y más temprano que tarde, se establecerá ya de manera definitiva eso. ¿Estamos preparándonos? Tenemos que prepararnos, ¿verdad? Vamos a quedarnos ahí por el día de hoy. Esto se va a extender todavía a otras enseñanzas para los siguientes domingos, ¿no? Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle, ¿no? Esto se pide en oración, ¿no? La palabra de Dios mismo dice, ¿no? Jesús hablándoles a sus discípulos, decían, si quieren algo, pidan, ¿no? O estoy parafraseando. Porque a veces no obtenemos lo que deseamos porque no pedimos. Y guagua que no llora, ese es el dicho popular. Pero en otras palabras, ya trasladándolo al bíblico, si no pedimos, o sea, ¿cómo queremos obtener? Muchas veces que ya me he cansado de pedir y no veo los resultados. Y después Jesús mismo ahí complementa, ¿no? Dice que a veces no recibimos porque les pedimos mal. Pues ¿cómo vas a obtener algo si estás pidiéndolo mal? Y de cierta manera a veces pedimos solamente para nuestros deleites. Y con esto quiero terminar y vamos a ponernos en una actitud ya de oración. A veces como que queremos, por ejemplo, que el otro cambie, ¿no? Y lo que siempre el Señor ha indicado es como que está bien que ores por el otro, por la persona que quieres que cambie. Pero el Señor, créeme, el Señor siempre te va a decir, ¿y tú? No, es que yo estoy bien. Desde ahí estás ya empezando. No es que el otro es el que está mal, el otro tiene que cambiar. No, o sea, analízame mi corazón. O crees que tú ya estás pero súper bien. Entonces, para que el otro cambie, tenemos que empezar por uno mismo. Y así es como el Señor trabaja. ¿Estamos? Espíritu de Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, gracias por siempre llenar con tu presencia a cada uno de los que estamos aquí presentes. Te pedimos que esta palabra que ha sido soltada el día de hoy a nuestros corazones se quede guardada, Señor, como nunca antes. Siémbrala, Señor, en la tierra. Nosotros el día de hoy somos la tierra, tú pones la semilla y tú pones inclusive el agua para que pueda ser regada esta semilla, Señor, y empiece a crecer, a dar fruto. Al 30, al 60, al 100 por uno, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a pertenecer al reino de Dios y a su cultura, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender tu reino.
de una forma espiritual. Y si hemos estado fallando en nuestra vida espiritual, hoy te pedimos perdón. Señor, gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de poder venir el día de hoy aquí, a tu casa, Señor, a decirte perdónanos, Señor, porque nos hemos alejado de ti, si nos hemos estado olvidando de ti. El día de hoy te decimos, Señor, te damos gracias porque tu benevolencia es extraordinaria, tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy podemos ver esa promesa hecha realidad el día de hoy aquí, Señor. Gracias te damos porque tú pones tu misericordia en cada uno de nosotros, nos das una nueva oportunidad y te pedimos perdónanos, Señor, si hemos dejado a un lado, Señor, las cosas espirituales, si no hemos estado viviendo conforme al reino de tu cultura, Señor. Ayúdanos a entender que lejos de ti no podemos hacer nada, de que tú eres la vid, Señor, nosotros los pámpanos, y necesitamos estar pegados a ti, Señor, para que lo que corre por tus venas, lo que corre por ti, Señor, lo mismo corra por nosotros, Señor, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si nos hace falta amor, Señor, llénanos de amor para poder repartir ese mismo amor, Señor, a los que están alrededor de nosotros. Si nos hace falta el poder tener la actitud de decisión en perdonar a los que nos hieren, Señor, ayúdanos, Señor, así como tú perdonaste, Señor, a los que te estaban crucificando, Señor. Y en ese momento pediste perdón por ellos. Y te decimos ese mismo sentir, Señor, que sea atravesado, Señor, también por nuestras venas. Ayúdanos a entender, Señor, que tú no eres un genio de la lámpara maravillosa que viene a cumplir, Señor, muchas veces lo que nosotros deseamos. Somos conscientes, y creo que todos los que estamos aquí, las personas que están tras de un dispositivo, Señor, hemos podido ver tu mano poderosa en recibir cosas aún materiales de las que te hemos pedido. Pero el día de hoy venimos a decirte, Señor, no te venimos a buscar por lo que tú nos puedas dar, sino por lo que tú eres, Señor. Te venimos a decir, Señor, ayúdanos a cargar nuestra cruz cada día, a despojarnos de nuestras cosas y a seguirte. Sabemos que es la parte más difícil, pero te pedimos que si tú nos ayudas, con la ayuda del Espíritu Santo podremos cargar nuestra cruz, Señor, dejar todo atrás y poderte seguir, Señor. Ayúdanos a ser discípulos, Señor, de ti. No solamente queremos ser oidores, sino hacedores. Señor, y por último, te pedimos perdón si hemos estado viviendo una vida de ser solamente como participantes y solo de ver lo que tú has estado haciendo. Ahora te pedimos que nos ayudes a entrar en tu presencia, que nos ayudes a empezar a vivir una vida sobrenatural. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté cansado de vivir solamente en la parte natural, Señor. Queremos empezar a vivir lo extraordinario, porque tu palabra no falla, porque sabemos de que tú no mientes. Y si te pedimos conforme a tu voluntad, todo lo que pidamos, Señor, será hecho. Estamos seguros. Y el día de hoy yo te pido, Señor, que tu presencia se derrame, Señor, sobre todos los que estamos aquí. Bendice a todos los presentes, Señor. Bendice nuestros hogares. Bendice, Señor, nuestros trabajos. Bendice el fruto de nuestras manos, de todo lo que estemos haciendo. Señor, si estamos estudiando, si estamos trabajando, si estamos en casa, Señor, no importa. Señor, bendice todo lo que nosotros estamos haciendo, y como consecuencia de obedecer lo que tú nos mandas, Señor, empezaremos a ver que las bendiciones nos persiguen. No necesitaremos empezar a pedir bendiciones, Señor. Simplemente necesitamos empezar a pedir tu presencia y veremos cómo las bendiciones nos persiguen, aun cuando nosotros no querramos recibir algo. Señor, tú vendrás y nos bendecirás como nunca antes, Señor, más allá de lo que nosotros mismos imaginamos, Señor. Eso es lo que nosotros te pedimos el día de hoy. Y te damos gracias porque tu palabra es buena, poderosa y eterna. A ti te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. No se pierda el siguiente domingo. Si puede, venga temprano para poder también acabar temprano. Es el inicio del mundial. Pero necesitamos hacer primero las cosas del Señor. Después podemos ver el fútbol. ¿Sí? Así que el Señor les bendiga, y antes de terminar, una pequeña palabra para el tiempo de las ofrendas, y con eso nos vemos el siguiente domingo. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué importante es conocer
el reino de los cielos y su cultura. Y sabemos que dentro de todo el reino de los cielos y su cultura también está la parte, como había dicho Pastor Debray, el tema del dar. Entonces, al empezar a ver en la palabra y también decir, bueno, vamos a ver en dónde está la palabra, el tema del dar. Y si nos vamos a la palabra, podemos ver en Lucas 6:38, que la palabra nos dice, dentro de la cultura del reino, dentro de la palabra de Dios, dice, dad y se os dará, medida, buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, qué importante es decir, ok, si en mi corazón yo tengo el dar y lo doy de una manera desinteresada, de una manera que no espero nada a cambio, el Señor nos dice, yo te devuelvo de esa misma manera, desinteresadamente y sin pedirte nada a cambio. Y encima te va a dar de una manera buena, dice la palabra, apretada, remecida y rebosando. ¿Qué es rebosando? Cuando ya está completamente lleno y ya no hay nada más que ponerse, empieza a desparramar. Entonces, si nosotros tenemos dentro de nuestro corazón la cultura de seguir dando, y cuanto más para el reino del cielo, para el reino de los cielos, van a ver la palabra que está aquí, porque el Señor nos dice, está clarito, y cuando está en la palabra, eso significa que es verdadero. ¿Okay? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar pensando en esta palabra. Vamos a tomar también nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y con este pensamiento del dar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor, por tu palabra, por tu reino, por la cultura de tu reino, y dentro de esta cultura, Señor, Padre, queremos dar todo lo que tenemos, Señor. Padre, no solamente en el tema económico, sino nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra vida a ti. Padre, toma, Señor, estas ofrendas y estos diezmos, y que vayan y den fruto al 100%, Señor. Padre, como dice tu palabra, nosotros damos sin esperar nada a cambio. Damos de una forma alegre para recibir de una manera rebosante, para dar para el reino de los cielos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos estas manos que proveen, estas manos que están aquí, Señor. Bendecimos a las familias que están aquí representadas, Padre. Gracias por esta medida buena, apretada, remecida y rebosando, que estarán en nuestro regazo. Porque con lo mismo que estoy dando, sé que lo voy a volver a recibir. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias y nos vemos el próximo domingo. Expectemos.